Estamos listos para comenzar. Sí, profesor, estamos listos. Bien, Fátima, para desarrollar nuestras actividades es importante que tengan a la mano lapiceros, hojas de papel para tomar apuntes y las actividades que realicen las irán guardando o archivando en su portafolio. También es necesario tener nuestro espacio de trabajo limpio y ordenado y coordinar con nuestros familiares para que no nos interrumpan durante el programa. Fátima y Pedro, ¿recuerdan qué aprendimos en el programa anterior? Claro, profesor. En el programa anterior hemos elaborado prototipos de representaciones gráficas y los evaluamos a partir de ideas-solución, que responden a promover productos innovadores con valor agregado que existen en nuestra comunidad. Además, aplicamos la técnica del mapa mental y la malla receptora de información, después de idear la solución al problema planteado. ¡Excelente! Han estado muy atentos en el programa anterior y eso es importante saber para el desarrollo de la etapa creativa de nuestro proyecto de emprendimiento. Bien, Fátima, el programa de hoy se denomina Elaboramos prototipos creativos que promuevan y revaloren la diversidad cultural de tu entorno. ¿Y qué vamos a aprender? En el programa de hoy conoceremos los tipos de prototipos. Luego, vas a elaborar prototipos que promocionen y revaloren la diversidad cultural de tu comunidad, aplicando la metodología del Design Thinking. Fantástico, profesor. ¿Y qué actividades realizaremos para cumplir nuestro propósito? Buena pregunta, Pedro. Las actividades que vamos a desarrollar son: primero, conoceremos historias de emprendedores que difunden la artesanía en tela como diversidad cultural de su comunidad. En segundo lugar, elaborarás diversos tipos de prototipos que te ayudarán en el desarrollo de la fase prototipar. ¿Y qué haremos luego? Luego, elaboraremos un mapa mental en función a los tipos de prototipos que hemos aprendido. Y finalmente, reflexionaremos sobre lo aprendido en este programa. ¡Excelente! ¡Estamos listos! Para todos los estudiantes que nos están escuchando, ¿recuerdan en qué consiste la fase prototipar? Sí, profesor. La fase prototipar consiste en crear objetos físicos. Bien, Fátima, estos objetos nos permiten evidenciar de forma rápida una idea para poder mostrarlos a nuestros posibles usuarios. Profesor, ¿cuáles son los tipos de prototipos que existen? Profesor, he visto prototipos elaborados a base de cartón. Así es, Fátima. ¿Y qué prototipos podríamos crear con el cartón? Profesor, yo creo que el cartón es ideal para generar prototipos de productos, por su facilidad de moldeo, recorte y a la vez la rigidez y poco peso que permite el cartón. ¡Excelente, Pedro! Fátima, Pedro y todos los estudiantes que nos escuchan, presten mucha atención a la siguiente situación. Nuestro país posee una gran diversidad de culturas, recursos turísticos y recursos naturales, con una gran variedad de especies de fauna y flora. En este contexto, podemos desarrollar emprendimientos que promuevan comportamientos y actitudes que nos lleven a tener una convivencia armoniosa, dejando de lado la discriminación en nuestro país. Por lo tanto, para poder desarrollar una convivencia armoniosa, debemos aceptar, valorar y reconocer con respeto la diversidad en nuestro país. Ustedes, como estudiantes, ¿cómo podrían elaborar diversos tipos de prototipos que promuevan y revaloren la diversidad cultural de su entorno? Profesor, en cuanto a la diversidad cultural, Ayacucho es una región con sentimientos mestizos y costumbres enraizadas. Desde las épocas de sus ancestros destacan sus danzas alegres, su encantadora música triste y la originalidad de sus instrumentos musicales. Son parte del folclore peruano, los famosos villancicos y el huayno ayacuchano. ¿Y qué prototipos podríamos elaborar, Pedro? Entonces, ¿podríamos elaborar un prototipo? Por ejemplo, de instrumentos musicales con diseños innovadores que tengan un significado cultural de mi comunidad. Profesor, también podría elaborar utilitarios de cerámica artesanal, como vajilla de mesa, tazas, platos, con diseño de la cultura que representa a mi comunidad.
Muy bien, estudiantes, para profundizar más el tema, vamos a conocer una historia de emprendedores que difunden la artesanía en tela y su orientación con los prototipos y la diversidad cultural de su comunidad. Perfecto, profesor. Estaré atento a la historia, al igual que mis compañeros de todo el Perú. Las mascarillas se han convertido en un elemento de protección importante para evitar la propagación de la COVID-19. Y desde el Ministerio de Salud, MINSA, se ha promovido las especificaciones técnicas para el diseño y confección comunitaria de este producto. A raíz de esta situación, ¿de qué manera el emprendedor peruano está saliendo adelante? Profesor, yo creo que una vez más han surgido iniciativas peruanas para sobrellevar esta pandemia y de manera creativa generar recursos para sobrevivir. Cierto, Pedro. Hoy compartiré con ustedes la historia de Gaudencia y su hija Violeta. Ambas confeccionistas artesanas ayacuchanas diseñaron prototipos de mascarillas inspiradas en los diseños de las polleras, prendas bordadas que se caracterizan por combinar texturas, hilos, colores y expresan mensajes relacionados a la cultura ayacuchana. Además, para elaborar las mascarillas, siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y está elaborada con doble tela drill de algodón y un forro. ¡Qué interesante historia! Felicitaciones, Gaudencia y Violeta. Gran iniciativa de emprendimiento y a todos los artesanos ayacuchanos que promocionan nuestra diversidad cultural. ¿De qué manera las artesanas ayacuchanas expresan la diversidad cultural en sus prototipos de mascarillas? Expresan su cultura a través de los bordados ayacuchanos, con diversas texturas y colores que han plasmado en las mascarillas, elaborando prototipos creativos y aprovechando las oportunidades en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Así es, Fátima. El distanciamiento social que vamos acatando nos llevó a usar algo tan simple y de vital importancia para cuidar nuestra salud. A partir de los coloridos diseños plasmados en las mascarillas de tela, demuestran que el arte puede aparecer en la adversidad para aliviar el alma. ¿Quién quiere compartir alguna historia de emprendedores que difundan prototipos orientados a la diversidad cultural de su comunidad? Yo, profesor. Bien, Pedro, adelante. Gracias, profesor. En la región Ayacucho se observan las expresiones más complejas del arte y de imaginación peruana. Los artesanos peruanos mezclaron la visión religiosa española con la cosmovisión andina, adaptando los retablos a su realidad y costumbres. Otra expresión de la artesanía ayacuchana es la cerámica de Quinua, poblado ubicado en la provincia de Huamanga, cuyas técnicas provienen de la cultura wari. Entre sus piezas representativas están los toritos de quinoa y las capillitas, elaboradas con arcilla y ginkgo. Con respecto a la textilería, esta posee motivos geométricos y son elaboradas con lana de oveja y alpaca. Excelente, Pedro. Has descrito la diversidad cultural relacionada a los prototipos de artesanías que tiene la región Ayacucho. Saludos a todos los estudiantes de esta hermosa región. Profesor, escuché en la radio un caso igual al de Pedro y lo quisiera compartir con todos ustedes. Excelente, Fátima. Continúa. Actualmente, Eva es una joven emprendedora que vive en la comunidad de Shipibo, Condivo de Cantagallo, ubicado cerca al río Ucayali de la región Ucayali, donde trabaja con las madres artesanas, mujeres oriundas de su comunidad nativa, de la que se siente muy orgullosa. En su comunidad, realiza diversas artesanías, donde destaca la representación de la creencia cósmica, lo cual es representado con diseños geométricos alusivos al mundo místico, a la flora y fauna de nuestra selva peruana. Eva elabora estas creaciones auténticas usando técnicas artesanales. En su mayoría los prototipos representativos que más elabora son las mantas, petates, caminos de mesa, servilleta, bisutería, entre otros. Interesante tu aporte, Fátima. Esas historias nos demuestran que los peruanos somos muy creativos y que valoramos nuestra diversidad cultural. Saludos a las mujeres artesanas de la región Ucayali y de las comunidades indígenas por promover y difundir la cultura de su región. Bien, estudiantes, con estas historias mencionadas vamos a identificar los tipos de prototipos que se desarrollan en la fase prototipar de la metodología del Design Thinking o pensamiento del diseño. ¡Estamos listos! Para elaborar prototipos debemos partir de formular el desafío, pasando por la fase empatizar,
Luego, definimos el problema de los usuarios que nos permite idear alternativas de solución diversas. Ahora nos toca volver realidad las ideas solución y para ello elaboraremos prototipos. ¡Genial! Vamos a identificar prototipos para productos. Iniciamos con el prototipo de representación tridimensional. Se utilizan principalmente cuando la propuesta es un objeto o un aparato con el que los usuarios deberán interactuar o manipular. ¿Qué utilizaríamos para elaborar estos prototipos? Estos pueden ser muy simples y estar confeccionados con materiales tan sencillos como cartón, papel o plastilina, materiales de reuso, etc. ¿Y cómo podríamos elaborar prototipos creativos que promuevan y revaloren la diversidad cultural de nuestro entorno? ¿Nos podría dar un ejemplo? Claro, Pedro. Por ejemplo, Andrea es una artesana y emprendedora de Ancash que elabora prototipos con porcelana fría para sus trabajos de arte utilitario, ceremonial y decorativo, aplicando la cultura chavín. Entiendo, profesor. Profesor, otro prototipo muy famoso y fácil de elaborar son los bocetos. ¿Y en qué consisten los bocetos? Bien, Fátima y Pedro, los bocetos consisten en pensar visualmente. Además, motiva nuestra creatividad e imaginación. ¿Qué representamos en los bocetos y cómo lo haremos? Queremos comunicar mejor nuestras ideas en una representación gráfica, realizada a mano alzada, empleando lápiz y papel. Para hacer los bocetos, ¿solo necesitas un lápiz y un papel? ¡Qué fácil! Además, es mucho más sencillo de lo que parece, porque no necesitas ser un experto dibujando, así que cualquiera lo puede hacer. No tenemos excusas. Excelente, Fátima y Pedro. Para elaborar el boceto debemos realizar diversos pasos. En este caso, por ejemplo, elaboramos mascarillas con diseños culturales de nuestra comunidad. Todos atentos. Tengamos en cuenta que, primero, se dibujan las formas básicas, teniendo en cuenta las proporciones y la ubicación, medidas que deben tener la mascarilla. Luego, se continúa dibujando. Segundo, se agregan las líneas que faltan. En ese caso, será un diseño representativo cultural de la región Ayacucho. Por último, se dibujan las líneas finales. En este caso, dibujaremos las líneas y figuras geométricas. ¡Listo! ¡Ya tenemos el boceto! Profesor, creo que este es el prototipo más sencillo de elaborar y es súper económico. Así es, Fátima. Es súper sencillo. Ahora hablaremos sobre el prototipo de esquema. El prototipo de esquema nos permite conocer la secuencia de proceso que se representa a través de rectángulos uno tras otro unidos por flechas, las cuales indican la secuencia de operaciones a realizar en un proceso productivo. ¿Nos podría dar un ejemplo, profesor? Claro que sí, Pedro. Te presento el prototipo de una gorra con orejeras para realizar el esquema. Iniciamos escribiendo en el primer rectángulo diseño de la gorra con orejeras. Dibujo una flecha hacia abajo y dibujo otro rectángulo donde escribo selección de las fibras del bombonaje. Y así sucesivamente con la elaboración de los moldes según el diseño. Tejido de la base con las fibras considerando el molde, tejido de la forma y orejera considerando el molde, acabados como cosido de etiqueta, limpiado y embolsado, etc. Profesor, el prototipo de esquemas me indicará entonces las operaciones que realizaré en mi proyecto. Claro que sí, Pedro. Continuamos. ¿Han oído sobre el storyboard, conocido como guión gráfico? No, profesor, el storyboard también es un tipo de prototipo. Por supuesto, Fátima, y se compone de una serie de imágenes presentadas en forma de viñetas y acompañadas de texto que se propone para desarrollar la historia de principio a fin. También nos permite conocer los pasos que seguirán los clientes desde que les surge el problema hasta que utilizan tu producto o servicio. De este modo, identificarás con facilidad posibles dificultades a la hora de interactuar. Profesor, entonces, el storyboard nos permite identificar las ventajas y desventajas de nuestro prototipo, permitiendo mejorarlo.
Exacto, Fátima. Profesor, ¿y qué materiales se utiliza para realizar el storyboard? Los materiales que utilizaremos son muy sencillos, desde un lápiz, colores y hoja de papel. Interesante, profesor. Bien, estudiantes, ya tenemos claros los tipos de prototipos que hay. Ahora haremos la tercera actividad. ¿Cuál es, Pedro? Elaborar un mapa mental en función a los tipos de prototipos que hemos aprendido y los que podemos utilizar para prototipar. Profesor, ¿y cómo se realiza el mapa mental? Buena pregunta, Fátima. Pero antes de realizar el mapa mental, debemos saber que es una herramienta de representación gráfica a través de imágenes y palabras claves. Una idea principal sobre algo o sobre alguien y que funcionan de manera esquemática para explicar o representar un concepto sobre algo. Profesor, ¿y cómo realizaremos el mapa mental? A la hora de realizar un mapa mental, debes tener claro la palabra clave, el concepto o la idea que quieres plasmar. Este será tu tema principal y si lo tienes claro, será más sencillo a la hora de realizarlo. Iniciemos. ¿Qué escribiremos en el centro de la hoja? Se debe escribir la idea principal en el centro. Luego, añadimos los conceptos relacionados al tema central. Aquí puedes poner a funcionar tu creatividad e imaginación para diseñar y simplificar la información. Siempre teniendo en cuenta que todas las ideas que coloques deben estar en orden jerárquico y en las ramificaciones debes vaciar las ideas que tengan relación a la idea central. Profesor, entonces, para realizar nuestro mapa mental, tenemos que estar preparados con nuestro cuaderno de trabajo, lapicero o lápiz, reglas, etc. Así es, Fátima. Están preparados para realizar el mapa mental. ¡Vamos! ¡Manos a la obra! ¡Ya lo tengo! ¡Estoy listo! Bien, compañeros y compañeras que nos sintonizan, elaboraremos un mapa mental a función de los tipos de prototipos que hemos aprendido y los que podemos utilizar para prototipar. ¡Comencemos! Amigos y amigas, tengamos en cuenta los pasos que mencionó el profesor. Para aquellos compañeros que no han terminado la actividad, la pueden concluir después de que termine el programa radial. ¡Excelente trabajo! Lo están haciendo muy bien. Terminada la actividad, es momento que envíes la evidencia a tu maestro a través de los medios de comunicación que vienen utilizando como WhatsApp, Telegram, etc. Bien, estudiantes, hemos terminado nuestra experiencia de aprendizaje, donde han identificado los tipos de prototipos que promocionan y revaloran la diversidad cultural de nuestra comunidad aplicando la metodología del Design Thinking. Muchas gracias por su participación y su atención a aquellos estudiantes que nos sintonizan desde sus casitas. Muy bien, estudiantes de todo el Perú, estamos llegando al final del programa radial. Antes de despedirnos, vamos a reflexionar sobre el logro de nuestros aprendizajes en el programa, dando respuesta a las siguientes preguntas. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana te servirá lo aprendido en el programa de hoy? ¿Por qué es importante conocer una historia de emprendedores? ¿Qué tipos de prototipos has conocido? Aprendí sobre los tipos de prototipos que existen para desarrollar la fase prototipar y como cada uno de ellos tiene algo único y especial, el cual nos ayuda al momento de querer elaborar un proyecto de emprendimiento para luego ser evaluado con los posibles clientes. También es importante conocer y valorar la creatividad de las personas. En algunos casos me pude dar cuenta de que cada persona tiene un ingenio único y eso es lo que nos representa como peruanos. En este caso, el propósito también era promover la diversidad cultural. Y es importante para nosotros no perder nuestra esencia y valorarla, es decir, promover nuestra cultura, lo cual nos representa como peruanos. Felicitaciones a todos los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, que estuvieron sintonizándonos y participando con nosotros en el programa de hoy. Sí, compañeros y compañeras, muchas gracias por compartir esta nueva experiencia que ha estado muy interesante y significativa. No olviden realizar sus actividades y colocarlas en su portafolio. Gracias, profesor.
Fue un programa interesante y a mis compañeros y compañeras de todo el Perú por sintonizarnos y ponerle muchas ganas por aprender. Cuídense mucho y a seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad. A ti, estudiante de primer y segundo grado de secundaria, te recomendamos seguir aprendiendo en el desarrollo del proceso creativo de tu emprendimiento y que esta experiencia vivida siga fortaleciendo tus competencias emprendedoras, lo cual será beneficioso para que tu familia y tu comunidad conozcan y valoren los recursos que tienen y cómo pueden aprovecharlos. Comparte las actividades aprendidas con tu familia.